Continuamos en Signo Pesos. Otro sector muy preocupado por la reforma tributaria es el de la distribución de combustibles en el país. Para hablar del tema, para hablar de este sector, de sus preocupaciones, saludo al doctor Juan Carlos Vélez. Él es el presidente ejecutivo de Fendi Petróleo. Doctor Vélez, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenido. Buenas noches, Víctor. Un saludo muy cordial para usted y para toda su audiencia. ¿Cuál sería, doctor Vélez, el impacto, no solo sobre ustedes, los distribuidores de combustibles, sino sobre los colombianos, sobre la economía en general, el hecho de subir el IVA del 5 al 19% en los combustibles, como tiene pensado hacer el gobierno con esta reforma? Bueno, el gobierno pretende con esta reforma de aumentar el IVA del 5 al 19%, recaudar 2 billones de pesos. Nosotros, como sector de la distribución minorista de combustibles, entendemos las necesidades de recursos que tiene en este momento el gobierno nacional y no nos oponemos de manera directa a que busque la forma de conseguir los recursos para enfrentar esta dificultad tan grande que estamos viviendo, como es el caso de la pandemia. Lo que sí nos preocupa es que de alguna manera esto va a tener un impacto importante en el bolsillo de los colombianos, ya que según las cuentas que nosotros hacemos, basándonos en el precio de la gasolina y el diésel en este mes de abril, esto representaría un aumento cercano de los 582 pesos para el diésel y 610 pesos para la gasolina corriente. Entonces, pues sí, hay un aumento importante de los precios del combustible, pero también tenemos que tener en cuenta que el año pasado, más o menos el 22, 23 de marzo, hubo una disminución de 1.200 pesos en el precio del combustible y ha venido aumentando de una manera gradual, digamos, todavía no a los niveles de la época de pandemia, y podemos decir que hoy el precio del combustible en Colombia está por debajo del precio que tenía antes de la pandemia. ¿Esos 500 o 600 pesos adicionales serían para el consumidor o para el productor? No, esto los tendría que pagar directamente, en última instancia, el consumidor final. La persona que va a tanquear su vehículo a la estación de servicio, la persona que tiene un bus de servicio público o que tiene un camión, esos son los que terminan en última instancia pagando esto. El gobierno nacional habla de un aumento cercano a los 500 pesos, pero las cuentas que hemos hecho nosotros en Fendi Petróleo nos dan que es un poco más, ya que, insisto, la gasolina aumentaría en 610 pesos y el diésel en 582 pesos, sí, según los precios fijados por el Ministerio de Minas y Energía el pasado 1 de abril. Se lo pregunto, doctor Vélez, porque es que el mismo gobierno ha dicho que no se transmitiría, no se trasladaría todo ese ajuste al consumidor final, porque hay mecanismos de protección como el Fondo de Estabilización de Precios o la cadena productiva puede descontar ese IVA y no pasárselo todo al consumidor. Entonces, ¿no es tan así como dice el gobierno? Lo que pasa es que el gobierno ha venido de alguna manera subsidiando a los combustibles, según nos lo manifestaba el señor viceministro de Minas y Energía, o el señor viceministro de Energía, el doctor Lotero, en una reunión que tuvimos hace unos meses, en cuanto a que el gobierno estaría aportando cerca de 1 billón de pesos mensuales para subsidiar a los combustibles en el país, ya que el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible en este momento no está operando. Entonces, consideramos que esta es una manera de, digamos, apoyar y fortalecer ese fondo que, pues, claro, reiteramos, desde hace un año consideramos que no viene funcionando en los niveles que lo venía haciendo antes de la pandemia. Muchas personas en redes sociales, doctor Vélez, dicen y recuerdan que ya los combustibles tenían hace unos años una tarifa del 19% y lo que hicieron con otra reforma anterior fue bajarla, ¿no? Pasarla del 19 al 5%. Ahorita lo que harían es como echar reversa y volver otra vez a esa tarifa del 19%. ¿En ese momento sí bajaron contundentemente los precios de los combustibles? Bueno, lo que se hizo en ese momento fue que se disminuyó el IVA del 19 al 5%, pero se creó el impuesto al carbono. Ese impuesto al carbono hoy en día genera más o menos unos 130 pesos por galón de gasolina y 152 pesos, si no estoy mal, por galón de diésel.
Entonces, digamos, eso se compensó en su momento, reitero, porque se bajó el IVA y se estableció el impuesto al carbono. Ahora lo que se va a hacer es que sigue el impuesto al carbono y se aumenta el IVA del 5 al 19%, generando entonces que hoy en día la gasolina aporte más todavía en relación, en el tema tributario, pues hace un aporte importante a la nación más tributario. Nosotros, las cuentas que hacíamos antes de la pandemia, porque esos son los datos que teníamos para 2019, la gasolina en el país, o los combustibles, tanto gasolina como diésel, generaban más o menos unos 6 billones de pesos, que no solamente iban a la nación, sino también una parte muy importante a los municipios y los departamentos a través de la sobretasa a la gasolina. Ahora bien, con este aumento del IVA se van a generar 2 billones de pesos adicionales. Si volvemos al consumo que teníamos antes de la pandemia, entonces eso significa que los combustibles, tanto gasolina como diésel, van a generarle al Estado colombiano cerca de 8 billones de pesos al año en tributos. Doctor Vélez, antes de preguntarle por la reactivación del sector, ¿qué otras cosas le preocupan de la reforma tributaria dentro de lo que hasta ahora sabemos? Bueno, yo quiero insistir que nosotros no estamos oponiéndonos a la intención que tiene el gobierno de recaudar recursos. Y en eso hemos sido claros. Nosotros entendemos las dificultades financieras por las cuales se está atravesando en este momento, lo que está viviendo la nación en particular, y apoyamos todas estas decisiones que pretenden generar ingresos. Lo que nosotros le queremos recomendar al gobierno es que analice muy bien el impacto que puedan tener estos impuestos en el bolsillo de los colombianos, y que esto no pueda tener luego un efecto inflacionario posterior. Porque también aquí se pretende gravar a los vehículos que consumen gasolina y diésel, es decir, aumentarle los impuestos. Entonces podría eso generar podría desincentivar el consumo de este tipo de combustibles, que es lo que pretenden en últimas, pues, algunas entidades que buscan que el consumo de este combustible no aumente, pero la realidad es que todavía las energías alternativas no tienen los precios ni los valores, y no tenemos la capacidad de convertir todo el parque automotor del país en vehículos eléctricos. Entonces, vamos con calma. Lo que le hemos dicho al gobierno, vamos con calma, estamos apoyándolo y lo respaldamos, y estamos de acuerdo que tiene que buscar generar ingresos, pero que este tipo de medidas no vayan a desincentivar el consumo de estos combustibles, porque la verdad es que el sector de la distribución minorista de combustibles está muy afectado desde el punto de vista económico. El año pasado fue un año muy duro, tuvimos una caída en las ventas del orden del 20%, con unos meses de caídas del 60%. Entonces apenas este año comienza a recuperarse este sector, y ojalá que este tipo de medidas no vayan a afectar más la situación financiera de las estaciones de servicio del país. Sin embargo, insisto, estamos apoyando al gobierno, y si esta es la decisión final, pues nosotros vamos a estar respaldándolo, pero sí nos parece importante que tengan en cuenta estos análisis que hemos hecho nosotros del impacto que podría tener en el aumento tanto de la gasolina como del diésel, en la medida que se aumente el IVA del 5 al 19%. Si la decisión del gobierno es esa, pues la respetamos, la acatamos, y nosotros entendemos la situación por la que atraviesa el gobierno nacional, pero simplemente queríamos mandarle ese mensaje para que lo analice y lo mire, y que no vaya a tener un efecto inflacionario importante en el país. Ahí queda perfectamente clara esa advertencia. Doctor Vélez, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A usted, Víctor, muchas gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias a usted. Bueno.